Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Hola, hola. Qué bueno. ¿Cómo han estado? ¿Cómo va esta semana? Me imagino que están full prueba, ¿o no? ¿De qué tienen prueba? Eh, Chanfle. Ah, esa, ¿cómo se llama esa prueba? Se me olvidó el que se hace. Les toca esa prueba, ¿no? La PAF, exacto. Ya, no es la PAF. Ya, ya. Chuta. Ya. Entonces están full. Les explico un poquito. Yo tenía un calendario al parecer antiguo. Yo creí que esta semana comenzaba la profesora Mónica Greiner y coagulopatía las quería dejar para pasarla junto con enfermedades cardiovasculares, con infarto. Pero esta semana toca coagulopatía y dice día miércoles y jueves. A nosotros nos queda súper poco de coagulopatía. Por lo tanto, hoy día obviamente van a salir más temprano. Y Mónica me dio la oportunidad para mañana, día jueves, en horario de clase, hacer la discusión de las preguntas de la prueba de mi parte de fisiopato, ¿ya? Entonces voy a hacer un análisis de eso y las preguntas que sean más conflictivas las vamos a discutir en el horario de clase, ¿ya? Entonces ahí aprovechamos de ver, eh, llegar a consenso y todo eso, ¿ya? Así que mañana. Hoy día salimos temprano y mañana vamos al que quiera, obviamente no es obligatorio, es voluntario el que quiera, tenga dudas respecto a la prueba, a alguna pregunta, se presenta en la clase. ¿Ya? Eso. Así que vamos a ver esta última parte, ya que era después de anemia, que son las coagulopatías, que son alteraciones de la hemostasia. ¿Ya? Entonces acá un poquito para hacerles un resumen, recuerden que existe una vía intrínseca y una vía extrínseca de la coagulación donde, ¿cierto? El fin de esto es producir el factor 10 activado, voy a ir marcando acá, y el factor 10 activado es el que permite, ¿cierto? Finalmente la formación de trombina, que la trombina, ¿cierto? Es la que inicia la cascada de coagulación, ayuda en la activación plaquetaria y se forma el coágulo, ¿ya? Recordar que el coágulo, ¿cierto? Se inicia cuando hay, por ejemplo, un daño en el vaso sanguíneo, se inicia la agregación plaquetaria primero, y luego, ¿cierto? La cascada de coagulación se encarga de generar la trombina, que finalmente la trombina es la que transforma el fibrinógeno en fibrina. Entonces se van formando esas mallas de fibrina que se van depositando alrededor de la placa o el tapón plaquetario y forma el coágulo. ¿Ya? Entonces, por eso, por ejemplo, hay fármacos que se llaman antiagregantes, que en el fondo afectan la agregación de las plaquetas, la etapa inicial del coágulo, y hay otros fármacos que se llaman anticoagulantes, que propiamente tal disminuyen la producción de trombina, ¿ya? Que en el fondo es para eh, afectar de una u otra forma los factores de la coagulación, la cascada intrínseca o extrínseca, puede ser bloqueada, por ejemplo, por la heparina o la warfarina, ¿ya? Y esos propiamente tal se llaman anticoagulantes, los que manipulan a los factores de la coagulación, ¿ya? Entonces, dentro de las coagulopatías, nosotros vamos a ver estados que son protrombóticos, que favorecen el desarrollo de trombos, y estados que son hemorrágicos, ¿ya? Que favorecen, ¿cierto?, la diátesis hemorrágica o que le llaman la fragilidad, ¿cierto?, vascular. Las hemorragias, como están acá, pueden ser de dos tipos. Hemorragias por alteraciones de la hemostasia primaria, que se refiere a la primera fase de la formación de un coágulo, es decir, a la relación que existe entre el vaso sanguíneo y la plaqueta. ¿Ya? Si yo tengo alteraciones, ¿cierto?, en los vasos sanguíneos o en las plaquetas, se produce alteración de la hemostasia primaria. Y los signos clínicos, ¿cierto?, típicos de estos son hemorragia en piel y mucosa, presencia de petequia, equimosis, gingivorragia, hemoptisis también, hemorragias digestivas, y normalmente el sangrado es inmediato después de algún tipo de intervención, ¿ya? En el caso de alteraciones propiamente tales, la cascada de la coagulación, vale decir la vía intrínseca y extrínseca y los factores de la coagulación que están relacionados, eso se llama alteración de la hemostasia secundaria, ¿ya? Y como característica, por ejemplo,
Hay presencia de hematomas subcutáneos musculares, grandes equimosis, hay hemartrosis también, que es presencia de sangre, ¿cierto?, en las articulaciones, hemorragias retroperitoneales, viscerales, y una característica importante es que el sangrado se produce no inmediato como en las primarias, sino que un poco tiempo después, ¿cierto?, horas o días posteriores a este traumatismo, ¿cierto?, que puede haber generado esta hemorragia. ¿Qué enfermedad acá es icónica, chiquillos? De la hemostasia secundaria, que afecta los factores de la coagulación. Yo sé que ustedes deben saber. Hay una enfermedad genética, de hecho está asociada al cromosoma X. Muy bien, muy bien. Perfecto, chiquillos. Bien, bien. Entonces, nos vamos primero con las alteraciones primarias, es decir, problemas de las plaquetas y de los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, dentro de las alteraciones plaquetarias de las plaquetas, existe lo que se llama la trombocitopenia periférica. Al decir trombocitopenia periférica, se refiere a una reducción de las plaquetas en la sangre, ¿ya? Porque queremos diferenciarlo de las trombocitopenias que son centrales, que se refiere a un problema en la médula ósea, ¿ya? En este caso es un problema a nivel de sangre. Entonces, ¿cuáles son las causas más comunes de la disminución de las plaquetas a nivel periférico? Primero, alteraciones autoinmunes. Existe una patología autoinmune que se llama la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿ya? Donde se cree que se generan anticuerpos dirigidos en contra de las membranas de las plaquetas y producen su destrucción acelerada en el vaso, ¿ya? El aumento del consumo de las plaquetas, una coagulación intravascular diseminada. Se activa toda la coagulación en todo el organismo al mismo tiempo, ocupando todos los factores de la coagulación y también las plaquetas que están circulando. Por lo tanto, después de eso se viene un agotamiento de las plaquetas, ¿ya? Secuestro, que esto ya lo habíamos conversado, el hiperesplenismo, ¿ya? Cuando se produce congestión a nivel del vaso, aumenta la actividad del sistema monocito macrófago y no solamente destruye eritrocitos, sino que también destruye plaquetas, ¿ya? Entonces, eso se debe, ¿cierto?, a una destrucción acelerada de las plaquetas a nivel periférico. Las pérdidas, hemorragias crónicas también disminuyen el conteo de plaquetas, ¿ya? Con plaquetas periféricas. Y lo otro es la trombocitopenia central, como les decía, que ya es un problema en la médula ósea, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas? Por ejemplo, un proceso infiltrativo. Imagínense una metástasis dentro de la médula ósea y va a afectar la línea celular de los megacariocitos, que son las células precursoras de las plaquetas, ¿ya? Los megacariocitos se encuentran en la médula. Los megacariocitos son células gigantes que cuando ya están maduras, pedazos de esas membranas son liberados a la sangre. Esos pedazos de membrana es lo que nosotros conocemos como plaquetas o trombocitos. ¿Ya? Por eso yo les decía que las plaquetas no son células en sí, porque no tienen núcleo, ¿ya? Son pedazos de membrana con citoplasma en su interior, ¿ya? Ahora, aplasia. Aplasia, alteración del crecimiento, ¿cierto?, en la médula y puede tener distintas causas, ¿ya? Pueden ser causas farmacológicas, tóxicas, que inhiban la función de la membrana o procesos inflamatorios crónicos que inhiben, ¿cierto?, a la médula ósea, como la enfermedad renal crónica, por ejemplo. Hematopoiesis ineficaz, ¿ya? Que son los síndromes mieloproliferativos, que eso lo vamos a ver después, que es otro tema, que esas son, por ejemplo, las leucemias, ¿ya? O también las mielodisplasias, que son alteraciones en el crecimiento o maduración de células de la médula. Hay trombocitopenia aislada o por tóxico, ¿ya? Las quimioterapias, por ejemplo, pueden destruir la médula ósea. Las quimioterapias son fármacos, acuérdense, que tienen afinidad por el DNA. Por lo tanto, como se unen al DNA, impiden la división celular y obviamente va a perjudicar a los tejidos que tienen mayor tasa de proliferación, como la médula ósea roja y, por supuesto, la diferenciación de todas las líneas celulares, ¿ya? Y existe otro tipo de alteración en las plaquetas, ¿ya? Que se llama trombocitopatía. Si se fijan, no es lo mismo que trombocitopenia. La palabra penia es disminución del número de plaquetas, es número. Pero una trombocitopatía, una persona puede tener una cantidad de plaquetas normales, pero las plaquetas funcionan mal,
¿Se entiende? Entonces, como si no tuviera plaqueta. Y en el fondo igual va a tener respuesta hemorrágica. Existen alteraciones congénitas, ¿ya? De estas trombocitopatías, defectos genéticos, defectos muchas veces son de muy baja incidencia, son muy difíciles de diagnosticar, y son alteraciones, por ejemplo, en los receptores de las plaquetas, las glicoproteínas de la membrana, ¿ya? Que fallan y alteran el proceso de agregación plaquetaria, ¿ya? Y lo otro, lo más común de todo, es la de tipo adquirida, es decir, se adquiere durante la vida una alteración en la función de las plaquetas. ¿Conocen algún fármaco que haga eso? Las adquiridas son súper comunes. De hecho, hay un comercial. Tal fármaco previene el riesgo de trombosis o de accidentes cardiovasculares. Muy bien, muy bien. La aspirina, chiquillo, aunque nosotros le veamos todo el beneficio, produce una trombocitopatía. Porque la aspirina lo que inhibe es la producción de tromboxano, que es un agregante plaquetario. Por lo tanto, produce una falla en la plaqueta. Y por eso no se produce coagulación. ¿Ya? Ahora, de la parte vascular, ¿ya? Patologías, por ejemplo, que producen daño en la microvasculatura, y al producir daño en la microvasculatura se producen microhemorragias, ¿ya? Y dentro de este grupo, por ejemplo, está la de tipo senil, se llama púrpura, las alteraciones, ¿cierto?, en los vasos sanguíneos que favorece hemorragia. La púrpura, existe una púrpura senil, que es una equimosis purpúrea oscura, que está acá, la de los abuelitos, típico. Esto se debe, ¿cierto?, a procesos crónicos, ¿cierto? Procesos inflamatorios crónicos, si tiene comorbilidades, diabetes, hipertensión, obviamente es mayor el riesgo de esta fragilidad, pero también se asocia al envejecimiento natural de los tejidos, ¿ya? Y esto favorece, ¿cierto?, una tendencia a la hemorragia. Existen medicamentos que desarrollan reacciones de hipersensibilidad que actúan como aptenos, como la penicilina, tetraciclina, atropina, generando antígenos que se depositan en las membranas del endotelio y se genera una respuesta autoinmune en contra de ella, ¿ya? Amiloidosis, depósito de proteína insoluble, ¿cierto? En las células vasculares también altera la función de los vasos sanguíneos, favoreciendo su ruptura y microhemorragia. Y se generan acá, por ejemplo, estría hemorragia, petequia, equimosis. La crioglobulinemia es una patología donde hay personas que tienen ciertas variaciones en proteínas, ya plasmáticas, por ejemplo, que frente a cambios de temperatura y normalmente la baja de temperatura corporal, estas proteínas tienden a hacerse insolubles, tienden a precipitar. Y estas proteínas pueden quedar depositadas, ¿cierto?, en los vasos sanguíneos produciendo daño, ¿ya? No a todas las personas les pasa, como por eso les digo, es una predisposición genética. Miren esta, trombótica trombocitopénica. ¿Qué significa esto? Existe generación de anticuerpos dirigidos en contra de la membrana de la plaqueta. Estos anticuerpos, por un lado, me aceleran la destrucción de las plaquetas, por eso me puede generar trombocitopenia, ¿ya? Por otro lado, esos mismos anticuerpos pueden aumentar la activación de las plaquetas y favorecer trombosis, aunque sean menos, están más activas. Pero también dentro de estos mismos anticuerpos también hay otros que van dirigidos en contra de los vasos sanguíneos, ¿ya? Van dirigidos en contra, entonces produce, ¿cierto?, alteraciones o fragilidad en los vasos sanguíneos, produciendo vasculitis, por ejemplo, y eso favorece las microhemorragias. Después vamos a hablar más en detalle de cada uno de estos cuadros. Y el síndrome hemolítico urémico, ya que esto lo habíamos discutido antes, que se generaban, ¿cierto?, toxinas que atacan a los glicolípidos de los vasos sanguíneos, de los pequeños vasos sanguíneos, generando vasculitis y obviamente eso puede generar microhemorragia, ¿ya? Pero, como les digo, cuando hablamos de púrpura, normalmente son alteraciones ya vasculares más que alteraciones plaquetarias. ¿Dudas, consultas hasta ahí, chicos? Ya, perfecto. Ahora, de esto de acá, la púrpura trombocitopénica idiopática, como les decía, es una enfermedad donde se generan anticuerpos contra antígenos plaquetarios, ¿ya? Una variedad de anticuerpos en contra de varias estructuras de la membrana de la plaqueta.
Esta enfermedad produce obviamente una trombocitopenia constante durante la vida, ¿ya? Por lo tanto necesita un tratamiento, por ejemplo, los corticoides. Los corticoides ayudan a inmunodeprimir, disminuyendo la respuesta autoinmune. Las inmunoglobulinas, ¿cierto? Que la inmunoglobulina G que yo les había dicho que en muchas enfermedades autoinmunes se estabiliza porque se cree que estos anticuerpos, estas inmunoglobulinas, logran controlar la producción de otro tipo de anticuerpos, ¿ya? Y algo más radical, y que también se hace en las anemias de tipo autoinmune, es la esplenectomía, que es la extracción del vaso, ¿ya? La extracción del vaso en el fondo para no producir una destrucción acelerada de estas plaquetas, ¿ya? Y algo súper importante que ustedes deben tener presente, si a una persona le sacan el vaso, ustedes le están sacando el sistema monocito macrófago, que es fundamental para el control de bacterias, sobre todo, por ejemplo, bacterias circulantes. Por lo tanto, por ejemplo, antes de un procedimiento quirúrgico es muy importante saber si la persona tiene una esplenectomía o no, para saber, porque de base ese paciente ya está inmunodeprimido. Por lo tanto, tienen que hacer ajustes en el tratamiento con antibióticos en forma profiláctica para evitar una sepsis, por ejemplo. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, hay una tablita, voy a agregar un poquito. Acá, en esta tablita, se muestra cómo es la clínica de la hemorragia, cómo se detectan estas alteraciones, y puede ser en base a los signos clínicos, por ejemplo, detección de púrpura, de hemorragias de mucosa, o lo otro es el conteo de las plaquetas. ¿Ya? Otra cosa que se utiliza es el conteo del fibrinógeno también. Y en este caso, ¿cierto? Ustedes acá ven cómo es el manejo en particular, se refiere a esta alteración, por ejemplo, a la púrpura trombocitopénica, y dentro de los tratamientos, ustedes ven que se usan los corticoides, los pacientes generalmente cuando ya es más severo deben estar hospitalizados para hacer un mejor tratamiento, ¿ya? Y variaciones, ¿cierto? También la utilización de inmunoglobulina o algo mucho más radical, como les decía, la esplenectomía en estos casos, ¿ya? Otra patología que ustedes ya la conocen, ¿cierto? Es la coagulación intravascular diseminada, ¿ya? La coagulación intravascular diseminada se considera una causa de trombocitopenia periférica, ¿ya? Porque en el fondo se produce este agotamiento. Se produce una activación del factor tisular liberación en forma masiva en todo el organismo, gatillándose múltiples focos de coagulación. Se ocupan las plaquetas y se ocupan, ¿cierto?, los factores de la coagulación, y después viene el periodo hemorrágico, ¿ya? En estos casos, las causas más comunes, ¿cierto? Como lo vimos en inflamación, son cuadros infecciosos, son quemaduras, golpes de calor, acidosis metabólica, el traumatismo encefalocraniano, estados de shock, que lo que tienen en común, ¿cierto? Es esta respuesta inflamatoria sistémica, ¿ya? Acuérdense que nosotros vimos SID en las manifestaciones sistémicas, ¿cierto? Las complicaciones sistémicas de la inflamación. En la forma aguda, hay distintos tipos de SID, que también lo habíamos mencionado. La forma aguda de la coagulación intravascular diseminada normalmente se manifiesta con cuadros hemorrágicos. Hemorragias cutáneas, mucosas digestivas, en pulmón o síndrome o sistema nervioso central, perdón. Y puede haber presencia de microtrombos, pero como yo les decía, clínicamente es más común la hemorragia por el agotamiento de todos estos factores de la coagulación, ¿ya? Cuando son formas subagudas o patologías ya más crónicas, se caracteriza por más tromboembolismos, por ejemplo, y en formas crónicas, por ejemplo, un carcinoma, ya un cuadro inflamatorio sistémico crónico, se producen trombosis a repetición, ¿ya? Entonces, cuando es el cuadro más agudo, como les decía, y en forma masiva, tiende a presentarse en forma más hemorrágica. Cuando ya son procesos más crónicos, ¿cierto? Inflamatorios, se tiende a presentar más en su forma trombótica, ¿ya? Ahora, respecto al SID, a esta coagulación intravascular diseminada, ¿qué es lo que se fija? Por ejemplo, hay dos tipos de presentaciones clínicas: cuadros que son de más de trombosis y otros cuadros que son más hemorrágicos. Por lo tanto, el tratamiento se va a basar en el balance de esto, ¿ya? Acá, como dice, fíjense en los tratamientos, las opciones que hay. Predominio, cuando hay predominio de fenómenos hemorrágicos, por ejemplo, que el paciente tenga menos de 20.000 plaquetas o menos de 100 miligramos por decilitro de fibrinógeno plasmático, ¿ya? A estos pacientes se le administra plasma fresco congelado, ¿ya?
que esto es como lo más básico, también existen concentrados de plaquetas que se pueden administrar para hacer un reemplazo, o también se usan antifibrinolíticos. ¿Cuál es la finalidad de un antifibrinolítico? Aunque se formen pocos coágulos, no se deshacen tan rápido. ¿Se entiende? Entonces favorecen el estado protrombótico, ¿ya? O ayudan a mejorar la coagulación. Y dentro de estos, por ejemplo, antifibrinolíticos, está el ácido tranexámico, para que lo anoten. Ácido tranexámico. Ahora, cuando hay predominio de fenómenos trombóticos, obviamente no lo puedo tratar como el caso anterior, porque si no voy a empeorar el cuadro. Por lo tanto, cuando hay predominio protrombótico, se tienden a usar dosis bajas de anticoagulante, ¿ya? Por ejemplo, de tipos de heparina. En tipos de heparina no me voy a meter todavía porque el doctor Francisco Abuleme, ¿cierto?, les va a enseñar las diferencias entre las heparinas no fraccionadas y las heparinas de bajo peso molecular, ¿ya? Otras cosas que se pueden usar, son tratamientos un poquito más caros, es la administración de la proteína C activa recombinante, que es la proteína anticoagulante, ¿ya? Entonces, en este caso, como predominan, ¿cierto?, en los fenómenos trombóticos, tengo que tratar de evitar que se formen tantos coágulos, ¿ya? O si no, va a tener múltiples trombosis en todas partes. O lo otro que se puede hacer en laboratorio también es la administración de antitrombina 3. La antitrombina 3 es un bloqueador de la trombina, que es la proteína que transforma el fibrinol en malla de fibrina. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Ya, perfecto. Ahora, alteraciones, seguimos con las alteraciones, pero ahora nos vamos a las trombocitopenias o trombopenias centrales, que era un problema cierto a nivel de la médula. Proceso infiltrativo, aplasia, hematopoiesis ineficaz. ¿Por qué podría ser una hematopoiesis ineficaz? Deficiencia de las hormonas que estimulan el crecimiento de las plaquetas. Dentro de esta está la trombopoyetina. ¿La habían escuchado alguna vez esa? Ya. Es como la eritropoyetina, pero dedicada a las plaquetas. La trombopoyetina producida por el hígado y la eritropoyetina, chiquillos, esto se los van a preguntar, porque otros años se lo han preguntado, ¿ya? La eritropoyetina, aparte de estimular a los eritrocitos, también estimula el crecimiento de plaquetas de los megacariocitos. Por lo tanto, cuando hay enfermedades renales, no solamente disminuye y se produce anemia, sino que también hay problemas plaquetarios, ¿ya? La escribí mal, gracias Juan Pablo, ahí Juan Pablo la corrigió. Es trombopoyetina, exactamente, no tromboyetina. Ya, muy bien. Lo otro, cierto, son trombopenia aislado asociado a tóxico. Las quimioterapias, las radioterapias, chiquillos, es totalmente esperable una disminución de los megacariocitos en la médula, ¿ya? Pero afecta a leucocitos y eritrocitos, afecta a todo, ¿ya? Acá, por ejemplo, dice, si el contexto analítico clínico no es sugerente, imagínense que no están seguros, ¿cierto?, de qué tipo de alteración en plaquetas tiene el paciente. Acá hay que recurrir a medidas, ¿cierto?, que son más drásticas o exámenes más complejos, como por ejemplo hacer un mielograma. Con el mielograma, por ejemplo, imagínense un paciente que tiene tendencia a la hemorragia, ¿ya? Ahora, si le hacen un mielograma y en el mielograma ustedes ven que en la médula el paciente tiene disminución de las plaquetas en sangre, pero los megacariocitos están altos en la médula, eso significa que es una trombocitopenia periférica, o sea, el problema no está en la médula, ¿ya? Ahora, si tiene trombocitopenia periférica y le hacen un mielograma, una toma de muestra de la médula ósea, y tiene los megacariocitos bajos anormales, eso es ya una trombocitopenia central, ¿ya? Y estas normalmente están asociadas a la disminución de otras líneas celulares, ¿ya? Las famosas pancitopenias, ¿ya? Otra cosa, otro tipo de alteraciones plaquetarias, y esto es como un entre paréntesis, ¿ya? Lo más común son la disminución de las plaquetas, ya sea por culpa en la médula o una destrucción acelerada, por ejemplo, en la sangre. Las trombocitosis. La trombocitosis es lo opuesto, ¿ya? Lo opuesto a la trombocitopenia,
Y estas trombocitosis que están acá puede generar cuadros hemorrágicos, trombóticos e incluso esplenomegalia porque se acumulan esas plaquetas, ¿cierto? En el vaso, que es el lugar que normalmente destruye esas plaquetas, ¿ya? Una de las patologías más importantes de este caso es la trombocitosis esencial. Este es un desorden mieloproliferativo, chiquillos. Es un desorden congénito en el crecimiento a nivel de médula y las personas producen muchas plaquetas, ¿ya? Muchas plaquetas. Y el exceso de plaquetas favorece el desarrollo de procesos trombóticos, favorece la activación de plaquetas, la conglomeración o la agregación plaquetaria. Y las personas pueden tener de 500.000 plaquetas hacia arriba. ¿Se acuerdan que habíamos visto entre 150 y 400? Depende del laboratorio, ¿ya? Muchas plaquetas. Y el tratamiento para esto es el trasplante de médula ósea, ¿ya? ¿Qué se utiliza? Acá, en forma agresiva, el uso de antiagregantes plaquetarios, por supuesto. Hay muchas plaquetas, tengo un riesgo inminente de trombosis. Por lo tanto, antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, que son fármacos, ¿cierto?, que inhiben la producción de tromboxano, y el receptor de ADP, en el caso de la plaqueta, que también ayuda a la activación. Ese es el caso del clopidogrel. Y otra cosa que se puede usar, pero se usa en general para desórdenes mieloproliferativos, es un tipo de quimioterápico que se llama hidroxiurea. La hidroxiurea produce error en el apareamiento complementario de las bases nitrogenadas, por lo tanto altera la división celular, la síntesis de DNA e inhibe la división en la médula, ¿ya? Es un fármaco con un estrecho margen terapéutico, por supuesto, porque también puede afectar otras líneas celulares, ¿ya? Entonces, es un tratamiento, como les decía, se tiene que hacer un tratamiento agresivo, pero lo que es curativo es la médula, ¿ya? El trasplante de médula. Y aparte de las trombocitopenias y este entre paréntesis de la trombocitosis, que es menos común, porque es de esencial, es un problema genético mieloproliferativo, están las trombocitopatías, que es el mismo número, el número de plaquetas no está alterado, pero sí su función, es una alteración funcional de las plaquetas. Entonces, puede ser de origen congénito, alteraciones, por ejemplo, genéticas en los receptores de las plaquetas, en la formación de vesículas en las plaquetas. Entonces, distintas naturalezas, muy más, obviamente más difícil el diagnóstico, pero son mucho más comunes las de tipo adquiridas, ¿ya? Y las de tipo adquiridas durante la vida, lo más común es por el uso de antiinflamatorios no esteroidales, la aspirina, que disminuye, inhibe las COX, ¿cierto? Disminuyendo la producción de tromboxano. Tienen el clopidogrel, que ese es un antagonista del receptor de ADP en la plaqueta, que en la plaqueta también se activa comunicándose por ADP. Y, por ejemplo, la warfarina, la heparina, y uno dice, pero si esos son anticoagulantes, no son agregantes plaquetarios, no son antiagregantes. ¿Por qué sirven también? Porque estos dos atacan a los factores de la coagulación, por ende disminuyen la trombina. La trombina es la que ayuda a potenciar la activación de las plaquetas y que se forme el tapón plaquetario, por lo tanto también tiene un rol en la agregación plaquetaria, ¿ya? Aparte de la generación de las mallas de fibrina. Entonces, igual tiene un efecto. Insuficiencia renal. La insuficiencia renal, como les decía, disminuye la producción de eritropoyetina. Cirrosis hepática o hepatopatías crónicas, disminuye la producción de trombopoyetina, ¿ya? Y esto obviamente va a alterar también la función de esas plaquetas. Pues hay un mal desarrollo de las plaquetas, un mal proceso de maduración o diferenciación. Y después vamos a ver un grupo de patología acá que son los síndromes mieloproliferativos o mielodisplásicos, ya a nivel de la médula, que se producen alteraciones en la función y en el número de plaquetas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, dice profilaxis y tratamiento de las trombocitopatías, ¿ya? Que está acá. Dice, tratar de evitar maniobras invasivas, obviamente, que provoquen el sangrado, hay un defecto, ¿cierto?, en la coagulación, evitar el uso de todo tipo de antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Los corticoides aquí también incluirlos, porque los corticoides también disminuyen, ¿cierto?, la producción, eh, afectan, en este caso, la producción de tromboxano también, y dentro de esto también se utilizan los antifibrinolíticos, como les decía, para estabilizar los coágulos una vez que se logran formar,
¿ya? Aunque sean menos plaquetas y les cuesta, es tratar de ayudarlas a que provocan la coagulación. Y otras cosas, como dice acá, suplementación con estrógeno, por ejemplo, ¿ya? Los estrógenos se sabe que favorecen la agregación plaquetaria, ¿ya? Por lo tanto, suplementación con estrógeno, administración de eritropoyetina, es otra forma que se puede hacer. Eh, y ya, como les digo, cuando ya la clínica se ve superada y ya no pueden saber cuál es la causa específica, ustedes pueden empezar a hacer exámenes mucho más profundos, llegar a mielogramas, por ejemplo, que son mucho más invasivos. Por lo tanto, hay formas de llegar a un diagnóstico específico, pero no es tan fácil, ¿ya? Cuadros hemorrágicos severos, por ejemplo, se utiliza desmopresina como vasoconstrictor para evitar sangrado. Se utilizan todos los manejos anteriores, antifibrino administración de estrógeno, utilización de eritropoyetina, todo para ayudar, ¿cierto?, a activar la coagulación. ¿Ya? Dudas, consultas, hasta ahí. Ya, perfecto. Bueno, ustedes saben que si después surgen dudas, igual me mandan correo, así que no hay problema. Eh, Alteraciones de la hemostasis secundaria. Estos son problemas propiamente tal en la cascada de la coagulación, chiquillos. ¿Ya? Los signos, como les había dicho, son hematomas, hemartrosis, por ejemplo, sangrados que son eh, después de un procedimiento quirúrgico, o por ejemplo, después de una lesión, de un golpe, a las horas o días después comienza el sangrado. ¿Ya? No es inmediato, por ejemplo, si hubiese un daño vascular o una fragilidad capilar, el sangrado va a ser inmediato. ¿Ya? Entonces, ¿a qué se asocian estas alteraciones? A los déficits de los factores de la coagulación. ¿Cuáles son los más importantes acá? Las de tipo congénitas, y están muy estudiadas, ¿cierto?, los tipos de hemofilia. La hemofilia son las deficiencias de factores o son factores que son defectuosos. No, funcionalmente están alterados. ¿Me esperan un poco, chicos? Disculpen. Ya, que mis perros empiezan a molestar. No quiero que me pase eso del video de la matrona que colapsó frente a sus estudiantes retando a su hijo. Eh, no sé si vieron esa noticia. Ahora, yo lo entiendo totalmente, chicos. Cuando uno está de repente en esto, uno se estresa mucho con el ruido ambiental y todo. Pero pasa. Eh, de tipo congénitos, las hemofilias, vamos a ver las hemofilias tipo A y B, que son son comunes dentro de las patologías genéticas, pero hay una que es más común, ¿ya? Que es la principal sospecha cuando hay estos problemas de la coagulación de la hemostasia secundaria, que son las deficiencias del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand es un factor que forma puentes entre el endotelio dañado y la plaqueta. Por lo tanto, es el que ayuda a iniciar la formación de la agregación plaquetaria en un vaso sanguíneo que está dañado. ¿Ya? Cuando hay carencia de este factor, no hay una buena activación de la plaqueta ni agregación plaquetaria. ¿Ya? Este factor es como colaborativo con el proceso de agregación plaquetaria. ¿Ya? Y de tipo adquirido, ahí vamos a ver que pueden ser asociados al uso de anticoagulantes. ¿Ya? Acá les quería mostrar que una de las lesiones más comunes que se dan en los pacientes con hemofilia es la hemartrosis, ¿ya? El sangramiento de la articulación y tiene que ver con el trabajo mecánico de las articulaciones. Y cuando ya hay hemartrosis, la sangre, ustedes saben que es irritante, por lo tanto la sangre produce un proceso inflamatorio crónico dentro de la articulación, ¿ya? La hemofilia. La hemofilia es una enfermedad muy interesante y yo creo que ustedes entienden de esto. Es de origen genético, es recesiva y es ligada al cromosoma X. ¿Ya? Por lo tanto, acá les dejé una tablita con todas las probables combinaciones para que se logre expresar esta patología. Esta patología clínicamente, ¿ya? Se da en hombres. En hombres, ¿cierto?
hijos de madres portadoras, ¿ya? Y se da acá en hombres, en particular la parte clínica, la hemartrosis y todo, porque hay un defecto en el factor de la coagulación, pero también, por ejemplo, si una mujer es una hija portadora, también va a tener algunos defectos, pero ese defecto no es tan marcado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué afecta al hombre? Porque es recesiva y está en el cromosoma X. En el caso de la mujer tiene dos X, por lo tanto la otra X es capaz de compensar y restituir ese factor que le falta al otro cromosoma. Entonces, clínicamente no se manifiesta, pero sí se ha visto que hay una tendencia al sangrado o tienen pruebas de coagulación que demuestran que igual tienen un retraso en la coagulación. ¿Se entiende? Pero los casos, ¿cierto? Ya propiamente tal hemofilia clínicamente con un gran defecto en el factor es en el caso de los hombres, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es recesiva, asociada a gen X, y como el hombre es X, y basta con que esté en una X ese defecto para que se manifieste. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? 100%, ya, bacán. Ahora, la hemofilia A es la deficiencia cuantitativa en número o funcional, porque hay pruebas funcionales para ver cómo funciona, le ponen sustrato a estos factores para ver cómo actúan, y es un problema del factor 8. Tiene una incidencia de 1 en 10.000. La hemofilia tipo B es un defecto en número y también función, pero del factor 9, ¿ya? El factor 8 y 9 son importantes para los complejos que se forman, ¿cierto?, de la vía intrínseca de la coagulación, ¿ya? Y estos factores están relacionados con el 90% de la producción de trombina. La vía extrínseca o complejo extrínseco produce un 10% de la trombina para un coágulo. Por lo tanto, el factor 8 y 9 son radicales para el proceso de coagulación. Y esta tiene una incidencia de 1 en 50.000. O sea, es prácticamente la quinta parte, ¿cierto? O 5 veces más, ¿cierto? Tiene incidencia la tipo A que la B. ¿Cuáles son los signos normales, cierto, de la hemofilia? Es hemartrosis, hematomas musculares y hemorragias cerebrales, ya en el 95% de los pacientes, ¿ya? Hemorragias tardías, después, por ejemplo, después de un golpe, después de horas o días, aparece un hematoma. Diátesis, hemorragia, tendencia al sangrado, ya constante. Y la artropatía hemofílica, que yo les dije que la lesión inflamatoria de la articulación y de las distintas estructuras se intensifica por la presencia de sangre. ¿Ya? La presencia de sangre tiene glucosa, hierro, contribuye al estrés oxidativo, a la inflamación. ¿Ya? Según el nivel funcional, y que es como el gold estándar, es como la prueba decisiva para saber si una persona tiene hemofilia, se mide la función de los factores de la coagulación y se determina, ¿cierto?, su nivel de funcionalidad. Si tienes menos del 1% de actividad relacionado, ¿cierto?, con los estándares de una persona sana, es una hemofilia grave. Tenemos moderada, con 1 a 5% de la actividad del estándar, y leve, de un 5 a un 40%. ¿Ya? ¿Cómo se diagnostica? Antecedentes familiares, por supuesto, la enfermedad hereditaria, ¿cierto?, asociada al cromosoma, semiologías de la hemorragia, ¿ya? ¿Por qué se produce? ¿Qué es lo que hizo que tiene ahora ese hematoma? ¿En cuánto tiempo le apareció ese hematoma? ¿Ya? La exploración física y los exámenes de laboratorio. Exámenes de laboratorio hay muchos disponibles, ¿ya? Se hacen hemogramas, se toman frotis periféricos, se pueden hacer mielogramas también, eso no. El mielograma, perdón, no, frotis periférico principalmente, ¿ya? El mielograma es más para las de tipo plaquetaria. Pero sí pruebas de coagulación. Las pruebas de coagulación, por ejemplo, tienen el tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activado. Esas son pruebas que, si aumenta el valor o el tiempo de estas pruebas, significa que la persona se demora más en coagular, ¿ya? Tiempos de hemorragia o de sangría. Y les quería mostrar un poquito de esto que estuve leyendo de un paper de la Católica. En realidad era un congreso, ya, de la Católica, donde hablaba como de los principios de los tromboelastogramas,
que es como lo nuevo que se viene para poder ver las alteraciones de la hemostasia. Y el tromboelastograma es esto, así se grafica, ¿ya? ¿Qué es esto? Esto consiste en la medición de la calidad de los coágulos de una persona, ¿ya? Se reproduce un coágulo y se mide la viscosidad de ese coágulo y cómo se va desarrollando. Es decir, por ejemplo, se toma una muestra de sangre y se ve el proceso de coagulación, pero hay unos sensores que van detectando los cambios en viscosidad de ese coágulo y eso lo van graficando. El gráfico normal de acá, esto que ustedes ven acá es el inicio del coágulo. Cuando se empieza a formar, el gráfico empieza a graficar esto. Y esto es el comportamiento de un coágulo normal. Ahora fíjense en una hemofilia. ¿Se fijan que se demora más tiempo en empezar a aparecer el coágulo? Se retrasa la formación del coágulo, ¿ya? Y eso se relaciona mucho con la trombina, que yo les decía que la trombina potencia este proceso de agregación y de coagulación. Miren cómo se ve la trombocitopenia. Se fijan que no hay un retraso en el inicio de la formación, por ejemplo, coágulo, pero sí el coágulo es mucho menor. ¿Se fijan? Es de menor tamaño. Ahora miren los estados de hiperfibrinolisis, es decir, cuando no es un problema en la formación de un coágulo, sino que yo tengo una patología que me acelera la destrucción de los coágulos, ¿ya? Y en este caso, en la hiperfibrinolisis, miren cómo actúa. Esta parte que es la final es la fibrinolisis, y por supuesto que está la fibrinolisis acelerada. Y esto es un estado de hipercoagulación, que lo comparan con el tamaño de un estado normal. ¿Se fijan? Y esto como que están ahora sí, está de moda, ¿ya? Pero para que lo sepan, por si les preguntan, es una forma de medición de la viscoelasticidad de los trombos, ¿ya? Para que estén un poquito más actualizados con eso, ¿ya? El diagnóstico definitivo, la prueba Gold Standard para el diagnóstico es la medición del nivel funcional de estos factores. Se toman muestras y se usan pruebas entregando sustrato y se van viendo los productos. Y ahí uno puede ir midiendo en el tiempo y la cantidad de productos cómo es el porcentaje de actividad de ese factor. Y se puede hacer para el factor 8 y 9. ¿Ya? Ahora, en la hemofilia, como les decía, lo que yo quiero es producir el factor 10 activado porque este es el que me produce la trombina. Activa el factor 2 y genera la trombina, que es la que genera las mallas de fibrina. Tengo complejos de la vía extrínseca y complejos de la vía intrínseca. La vía intrínseca es la que aporta un 90% de la generación de trombina versus este complejo, ¿cierto?, de factores de la vía extrínseca que aportan con el 10%. Como yo tengo defecto en el factor 9 y 10 que pertenecen a este complejo que está acá, ¿ya? Me va a disminuir en un 90% la capacidad de generación de trombina y por ende de agregación plaquetaria y coagulación, ¿ya? O sea, es un cuadro, ¿cierto?, relativamente grave. Ahora, estos complejos, chiquillos, se llaman complejos tenazas, ¿ya? Tenazas. Ahí dice diasasa, que yo siempre dejo esto, no lo he sacado porque me da risa, porque es la traducción, ¿ya? La traducción que hicieron en un paper español, ¿ya? Pero se refiere a eso. Es el complejo tenaza intrínseco, principalmente el que está afectado, que es el conglomerado de los factores que participan por esa vía, ¿ya? Pero y el 8 y el 9 afectan principalmente este complejo tenaza intrínseco y por eso es que radicalmente disminuye la protrombina, ¿ya? O la trombina. Se puede hacer el diagnóstico prenatal, ¿ya? Se pueden tomar muestras de las vellosidades coriónicas o de amniocéntesis, pruebas de PCR o pruebas de hibridación in situ, ¿ya? En este caso es para tomar muestra y poder ver, medir el factor de coagulación, ¿ya? Las pruebas de hibridación in situ, la hibridación in situ se crean antisentidos que coinciden perfectamente con la estructura, por ejemplo, del factor. Entonces se van a unir al factor y así yo lo puedo reconocer, ¿ya? Pero hay formas prenatales de poder saber si el niño va a nacer y prevenirlo obviamente desde el comienzo. Imagínense un niño con hemofilia expuesto a traumatismo, se cae, sangra con facilidad, ¿ya?
Estudios. ¿Qué cosas se hacen para estudiar estas alteraciones de tipo congénitas de la coagulación? Están los tiempos parciales de tromboplastina, se puede hacer las pruebas de tiempo de protrombina, se pueden hacer pruebas de agregometría plaquetaria, se utiliza ADP, colágeno, por ejemplo, y factores que promueven la agregación plaquetaria. Estos se estudian, se toman muestras y se hace in vitro. Una prueba que se está usando bastante es la prueba de ristocetina, que es un fármaco, esto de acá, que lo que hace es activar al factor de von Willebrand. Y el factor de von Willebrand, cuando se activa, produce agregación plaquetaria. Por ende, toman muestras, le aplican ristocetina a esa muestra y esperan que haya agregación plaquetaria. Si no hay agregación plaquetaria es porque la ristocetina no puede activar al factor de von Willebrand. ¿Ya? Entonces, para ver la enfermedad de von Willebrand se está usando mucho este medicamento. Se pueden medir los factores, chiquillos. Factores de la coagulación, el factor 8, factor 9. Lo pueden medir en cantidad, pero recuerden, la parte funcional es fundamental para el diagnóstico. ¿Ya? Se puede medir fibrinógeno. Hay distintos tipos, hay distintos sets de exámenes, ¿cierto?, para poder diagnosticarlo. ¿Ya? Pero, como les decía, el examen definitivo para el diagnóstico es la prueba funcional de los factores 8 y 9 de la coagulación. ¿Ya? Acá les dejé un algoritmo, solo para que lo revisen, de los tipos de pruebas de coagulación que se hacen en estos exámenes, que están acá, el tiempo de trombina, el tiempo de protrombina, y en este caso, ¿cierto?, sirven un poco para orientar hacia dónde está el problema. ¿Ya? ¿Ustedes le han enseñado algo? O sea, el otro día conversábamos que no, todavía no están muy orientados, ¿cierto?, con para qué sirve cada prueba. ¿Ya? Eh, el TTP, o el tiempo de tromboplastina parcial, normalmente permite el reconocimiento de los factores 12, 11, 9, 8, el 10, el 5 y el 2, que es la protrombina. ¿Ya? También se puede medir el fibrinógeno. El tiempo de protrombina está más orientado a la medición de los factores 7, 10, 5, 2 y 1. ¿Ya? Entonces estas pruebas son más orientadoras hacia la alteración en ciertos factores de la coagulación. ¿Ya? Por eso hay diferencia entre estas pruebas. ¿Ya? También, por ejemplo, hay otras pruebas que no vamos a introducirnos tanto, pero es la medición del dímero D, que probablemente ustedes lo escucharon, que son mediciones de la capacidad fibrinolítica, ya como producto de fibrina. Entonces, también hay pruebas para medir fibrinolisis, que es la degradación de los coágulos, ¿ya? Esta patología que está acá, otra alteración, ¿cierto?, es la trombofilia, ¿ya? Vimos la hemofilia, ¿cierto?, por un lado, que es el déficit de la coagulación, pero también hay trombofilias, que es la tendencia, ¿cierto?, a producir trombosis, ¿ya? Es todo lo contrario. Existen hereditarias y adquiridas, ¿ya? Ahora, miren las causas de las que son de tipo congénitas o hereditarias. Déficit de antitrombina 3. La antitrombina 3 es la que modula la cantidad de trombina que se genera, por lo tanto la trombina se amplifica y genera una tremenda agregación plaquetaria, ¿ya? Déficit genético de la proteína C hepática. Esta proteína, ¿por qué es tan importante? Porque esta inhibe o bloquea el efecto del factor 5 de la coagulación, que es un factor que estabiliza el crecimiento del coágulo. Se une a plaquetas y estabiliza la activación plaquetaria y el crecimiento del tapón plaquetario. ¿Ya? Existe una patología que se llama el factor 5 de Leiden, o resistencia a la proteína C. Es un factor de 5 mutado que es totalmente resistente o insensible a la proteína C. Entonces la proteína C no es capaz de inhibirlo, entonces sigue creciendo el coágulo. ¿Ya? Otro tipo de mutación es a nivel de nucleótidos, la mutación de una guanina por una adenosina a nivel de este número, ¿cierto?, de nucleótido. Esta mutación de este nucleótido hace que se produzca una sobreexpresión de protrombina, se produce mucha protrombina y por supuesto eso favorece la producción excesiva de trombina, por lo tanto mucha fibrina.
Y la hiperhomocisteinemia, que le hemos hablado anteriormente, que es una alteración en metabolismo de aminoácidos que participan en la síntesis de DNA, ¿ya? Y esto también se vincula, ¿cierto?, con una mayor tendencia a la formación de trombos, por mecanismos que, como les digo, la hiperhomocisteinemia está recién surgiendo y recién están investigando cuáles son los mecanismos de daño que produce, pero está vinculado a muchas enfermedades inflamatorias, ¿ya? Y de tipo adquiridos, tenemos acá este famoso síndrome antifosfolipídico, generación de muchos anticuerpos en contra de estructuras plaquetarias, ¿ya? Y estos anticuerpos pueden favorecer la activación plaquetaria y la formación de trombo en múltiples partes del organismo. Hay anticuerpos antifosfolipídicos, anticardiolipídicos, lipínicos, perdón, anticoagulantes lúpicos, ¿ya? Y se caracterizan por generar trombosis, ya sea arteriales o venosas, en ambos puede ser, abortos y trombocitopenia, ¿ya? El tratamiento, como es una enfermedad autoinmune, es tratamiento con anticoagulantes, ¿cierto? Un tratamiento agresivo y además con inmunosupresores para tratar de disminuir la producción de estos tipos de anticuerpos. Una causa de estos anticuerpos puede ser un síndrome paraneoplásico, chiquillos. Un síndrome paraneoplásico, yo les dije que se producen alteraciones inmunológicas y mucha generación de anticuerpos inespecíficos, ¿ya? Y eso puede favorecer el desarrollo de este síndrome antifosfolípido. Bueno, esto lo van a ver en semio con más detalle, ya se lo van a enseñar en clínica y todo esto lo ven. Otras causas acá son los trastornos mieloproliferativos, las enfermedades inflamatorias. ¿Se acuerdan cuando vimos inflamación sistémica hay una tendencia a generar trombosis? Acá, trastornos mieloproliferativos, carcinoma, ¿ya? Otro tipo de alteraciones, por ejemplo, son las trombocitopenias por heparina. La administración de heparina, ¿ya? Acá, la heparina interactúa con el factor 10 de la coagulación, ¿ya? O actúa con la antitrombina, potencia la antitrombina. Se ha visto que en algunas personas la heparina puede formar apteno con los factores de coagulación y generar una respuesta anormal sobre la plaqueta. O sea, va a inducir, por un lado, generación de anticuerpos que destruyen a las plaquetas, porque se acumulan estos complejos de heparina con el complejo 10 activado sobre la membrana de las plaquetas, y esto me va a generar, ¿cierto?, un ataque autoinmune, o por otro lado, me puede favorecer la activación de esas plaquetas y generar agregación plaquetaria y trombosis espontánea, ¿ya? La warfarina también como reacción adversa se ha visto la tendencia a producir coágulos. Ya después cuando veamos las coagulopatías yo les voy a explicar por qué. Por ejemplo, la warfarina me podría favorecer un cuadro trombótico. ¿Ya? Y trombosis asociada a estrógenos, que también lo habíamos conversado. Los estrógenos favorecen la producción de factores de la coagulación. Entonces favorecen en el fondo un estado de tipo protrombótico. Chicos, cuando existen factores de la coagulación que son dependientes de vitamina K. La warfarina es un inhibidor, es un antagonista de la vitamina K. Por lo tanto, disminuye todos los factores hepáticos de la coagulación dependientes de vitamina K. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tiende a ocurrir? Que dentro de los factores producidos en el hígado, tengo los factores de coagulación y la proteína C y la proteína S, que son anticoagulantes, también son dependientes de vitamina K. Entonces, ¿qué tiende a ocurrir? Le dan al paciente warfarina para que disminuya la coagulación, ¿cierto? Pero tienen que tener muchos cuidados los primeros días que dan warfarina porque pueden tener una trombosis. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque la proteína C y S tienen una vida media súper corta. Por lo tanto, cuando yo administro warfarina, los primeros factores que se inhiben son la proteína C y S, antes de que se empiecen a inhibir los otros factores de la coagulación. Por lo tanto, si yo inicialmente inhibo la proteína C y S, ¿quiénes van a ganar? Los factores de la coagulación. Por eso es que a las personas cuando inician los tratamientos con warfarina hay que tenerlos en observación. Y por eso es que se solapa el tratamiento con heparina y warfarina. No es que ustedes están dando warfarina y quieren mandarlo para la casa, o sea, están con heparina los pacientes y los quieren mandar para la casa con warfarina. Ustedes no pueden decirle, ya, acá cortamos heparina, se va para la casa y mañana empieza a tomar diariamente warfarina.
Eso es un alto riesgo de trombosis. Alto riesgo. Por lo tanto, lo que hacen, las solapan. Solapan el tratamiento. Entonces, mientras están terminando el tratamiento con heparina, en paralelo le empiezan a dar la warfarina. Entonces, la heparina logra neutralizar esa trombosis inducida por warfarina. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? Se lo van a preguntar. Perfecto. ¿Y cómo yo sé cuándo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo hacer cuando yo hago el cambio definitivo y le puedo liberar de la heparina? En este caso, lo hacen en base al INR, que es una medición del tiempo de protrombina estandarizado, que tenga un valor entre 2 y 3. Eso ya el paciente tiene un buen estado de coagulación y por ende el paciente ya se puede ir tranquilo con su warfarina o derivado de warfarina como el neosintrón o acenocumarol. ¿Ya? Entonces es importante considerarlo. Igual nosotros después lo vamos a mencionar en farmacología de la coagulación. El déficit de antitrombina 3. Acá está. El déficit de antitrombina 3. Acá vamos a ver, rápidamente les voy a explicar uno por uno los que ya conversamos. Estas son primero las genéticas, trombofilia genética. La antitrombina 3 es una enfermedad autosómica dominante, normalmente se manifiesta antes de los 60 años y el principal cuadro clínico que genera son los TBP, las trombosis venosas profundas. ¿Ya? Ahora, ¿existen causas adquiridas de esto que no sean congénitas? Sí. Enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque el hígado produce la antitrombina 3 y eso favorece la coagulación. La coagulación intravascular diseminada puede provocar agotamiento rápido de la antitrombina 3. Y el síndrome nefrótico, acuérdense que se produce proteinuria y una de las proteínas preferentemente eliminadas o perdidas por el riñón es la antitrombina 3. Y acuérdense que un gran porcentaje de pacientes con síndrome nefrótico desarrollan trombosis venosa, ¿ya? En la vena renal. Lo que ustedes ven acá, esto, el déficit de la proteína CA también es genético. Normalmente esta proteína C activada, que es la proteína C anticoagulante, no tiene nada que ver con la proteína C reactiva, que es proinflamatoria, inactiva los factores 5A y 8A, principalmente el factor 5 activado, lo inactiva. Entonces así modula la respuesta de coagulación. Es autosómica dominante y la clínica principalmente son trombosis venosas profundas. ¿Ya? El factor 5 de Leydig o el factor 5 resistente a la proteína C es un factor 5 que no es sensible a la proteína C. Por lo tanto, sigue activado y sigue generando coagulación. ¿Qué importancia tiene esto y por qué se lo podrían preguntar? Es una de las principales causas genéticas de trombosis venosa profunda. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen un paciente con trombosis venosa profunda pero no tiene ningún antecedente, no es fumador, no consume anticonceptivo, o por ejemplo, no es una persona que ha estado sentada, ¿cierto?, en un viaje largo, porque eso también es una causa común para generar la trombosis venosa profunda, sino que ya un antecedente genético sospechan de esta. Esta es la más común de las congénitas, el factor 5 de Leydig. ¿Ya? La mutación de la guanina por adenosina produce una sobreexpresión de la protrombina, obviamente generando mucha trombina y favoreciendo los coágulos. También se manifiestan como TBP, pero tienen menor incidencia que las anteriores, que son el 40% de las causas de TBP, imagínense lo común que es. Y esto acá, ustedes pueden ver la plaqueta acá. Ustedes ven cómo la plaqueta interactúa con estos factores y acá está el factor 5. La proteína C lo que hace es liberar al factor 5 de este complejo que está produciendo la activación plaquetaria. Por lo tanto, al sacar el factor 5 de ahí, yo logro controlar la agregación plaquetaria. Pero cuando hay resistencia y factor 5 Leiden, es un factor 5 que se queda constantemente interactuando con las plaquetas, porque la proteína C no le importa. La proteína C no va a lograr interactuar con este factor, ¿ya? Y eso me favorece un estado protrombótico que es una de las principales causas del TBP, ¿ya? Y la hiperhomocisteinemia, como les decía, la hiperhomocisteinemia ha sido asociada con todo tipo de trombosis, no solo TBP, sino que trombosis arterial, como lo habíamos visto en los AVE isquémicos, accidentes cerebrovasculares, ¿ya? Y tiene que ver con este proceso, la homocisteína
por ejemplo, se puede intercambiar con metionina, se interconvierte a metionina y luego a homocisteína, o de homocisteína a cisteína, ¿ya? Y acá vemos dónde participa, por ejemplo, la vitamina B12, que yo les había dicho que la vitamina B12 y el ácido fólico son cofactores de estos procesos. Ahora, la deficiencia de estas vitaminas me puede generar hiperhomocisteinemia, pero existen causas genéticas donde es un problema de la enzima, no del cofactor. ¿Ya? Son las enzimas que participan en estos procesos. Estos aminoácidos azufrados son fundamentales para el proceso de síntesis de DNA, chiquillos. ¿Ya? ¿Estamos claros, chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya, perfecto. Bueno, si surgen dudas, ustedes saben que me pueden decir, no tienen problema, me escriben. ¿Ya? Si no hay consulta, lo dejamos hasta acá. Está ok. Y nos vemos mañana en Fármaco a las 2 y a las 2, a las 2, 4 y cuarto hacemos la revisión del... Pero yo les voy a mandar ahí un correito, ¿ya? Para el que quiera revisar. Ya pues chicos, que tengan una excelente tarde.